Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Gracias a nuestro Dios, queridos hermanos. Gracias a nuestro Dios nos permite estar un día más. Verá, un día, queridos hermanos, que nos permite traer una palabra de bendición, de vida para nuestra vida. Damos gracias a Dios por esta mañana tan preciosa, tan fresca, ¿verdad? Que nos da nuestro Dios hoy, que guarde la vida de nuestros hermanos, que guarde la salud, que guarde de todos aquellos, ¿verdad? Que guarde la iglesia, que guarde todos aquellos que, no solamente los que escuchan, sino que también, queridos hermanos, al pueblo de Dios que es fiel, que Dios guarde al pueblo de Dios que realmente le gusta estar en las cosas de Dios. Por eso, qué rico es, queridos hermanos, entender este evangelio que nos da la libertad realmente, queridos, de vivir un evangelio de acuerdo a la voluntad divina, un evangelio, queridos hermanos, de acuerdo a los propósitos de nuestro Dios. Todos los días tenemos que indagar, queridos hermanos, los propósitos de Dios, indagar. Todos los días tenemos que esmerarnos a entender su bendita y preciosa palabra, sus deseos, su voluntad, qué es lo que Dios tiene para con nosotros todos los días. De tal manera, queridos hermanos, que nos haga realmente, queridos hermanos, llevar una vida apegada, una vida dirigida por Él. Porque la salvación es muy extenso. Todos los días Dios demanda, queridos hermanos, Dios demanda sobre nosotros, demanda obligaciones, responsabilidades todos los días. Y más en aquellos, queridos hermanos, a quienes Dios les hizo un llamamiento especial. Hay gente que tiene llamamiento especial. Hay gente que Dios, queridos hermanos, Dios los tomó para un propósito. Pero en este tiempo, esos a quienes Dios llamó, le van a dar la espalda. Por eso el evangelio hay que tener mucho cuidado con aquellos a quienes Dios llamó. Aquellos que poco a poco, queridos hermanos, van perdiendo el carácter de firmeza, el carácter, queridos hermanos, de realmente de mantener una fidelidad a Dios. Realmente, queridos hermanos, o mucha gente vive sin el Espíritu de Dios. Han empezado a llevar una vida religiosa. Se han olvidado realmente, queridos hermanos, del compromiso. Realmente el compromiso con Dios. Hombres queridos hermanos, que un día tenían una dedicación a Dios. Hoy ya su vida no es dedicada a Dios, es dedicada a los hombres. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde la religiosidad estará por encima, o querrán, mejor dicho, ponerla por encima del bendito y precioso evangelio. Pero créanme que eso nunca, aunque lo logren en ellos mismos, no lo lograrán para con Dios. Nuestro Señor es muy observador de su pueblo. Dios realmente cuida a su pueblo. Lo cuida de los hombres que de una manera, cuando vemos la palabra lobos, cuando vemos la palabra los cabritos, cuando vemos la palabra los falsos, cuando vemos la palabra, queridos hermanos, fariseos, escribas, son realmente creyentes, queridos hermanos, ministros, líderes, gente que Dios usó
en un determinado momento, pero le dieron la espalda. Mucha gente hoy dentro del propio evangelio le va a estar dando la espalda al Señor. Mucha gente en el propio evangelio dejará de dar testimonio, y los creyentes que no dan testimonio realmente de la búsqueda, de la entrega hacia Dios, son un peligro, como lo fue Basti en su tiempo con las mujeres del reino del rey. Todo aquel que no dé testimonio, hermano, de la entrega a Dios, el carácter hacia Dios, créame, no entrará en el reino de los cielos. Porque hoy se está viviendo un evangelio, queridos hermanos, donde agradarán más a los hombres que a Dios. Estarán muy agradecidos con los favores, mientras David le decía a su alma: no te olvides de todos sus favores, no te olvides de todos sus beneficios. Estos hombres que un día Dios los usaba dirán: no te olvides del favor que te hizo tu abuela, tu abuelo, tu tío, tu tía, tu primo, tu jefe, tu jefa, tu amigo. No te olvides, y por eso hay gente que cree que le debe la vida. Le debe la vida a los hombres más que a Cristo. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde Dios advierte seriamente. Por eso el evangelio es tan extenso, tan vasto de sabiduría y de conocimiento, queridos hermanos, hacia a nuestra forma de ser, entender cómo Dios obra realmente. Que nosotros, pase lo que pase, nuestra vida debe ser siempre dedicada a nuestro Señor. Nuestra vida siempre debe de estar dedicada, queridos hermanos, a vivir en gratitud hacia el Señor. En este tiempo la gente honrará. Por eso vemos los que decían Donald Trump. Ellos claman con toda la política. Ellos claman el regreso de la religión. Que la religión se establezca a nivel mundial. Ellos claman abiertamente y establecer una religión que una a todos los sectores, una religión que traiga paz, una religión donde todas las ideologías, una religión, queridos hermanos, donde según para ellos no haya acepción de personas, donde el pecado no exista, solo exista política. No se deje llevar por aquellos que dicen que Donald Trump, que todos estos políticos en Estados Unidos son siervos de Dios. Una cosa es ser usados por Dios y otra son siervos de Dios. El diablo es usado por Dios, pero no es siervo de Dios, no habla de parte de Él. No se deje llevar por los políticos, hermanos, que dicen proclamar que aman a Jesucristo, que se entregan a Jesucristo, que están entregados. ¿Usted acuerda al final que todo quedará en mano del anticristo? Todo será llamado Cristo antes del anticristo. Así que no crea, queridos hermanos, ni porque estén orando a sus presidentes, como pasó con Maduro, todos esos hermanos. En realidad, cómo Dios avergonzó a estos pastores y aquellos también que están en la Casa Blanca, hermano, hablando de parte de Dios. Sin embargo, ninguno de esos se va a cumplir, sino que hay un plan de Dios que tiene que continuarse. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que es política manipularán el engaño, queridos hermanos, para las próximas elecciones, pero que realmente ellos todos lo están manejando en el nombre de Cristo. Pero también dentro de tal manera, hermano, que ellos tratan de buscar de agradar a los hombres, como también, queridos hermanos, en el tiempo de la iglesia, ellos tratarán también de agradar a los hombres. Pero Dios nos hace atractivamente una advertencia. Jesús nos hace una advertencia para aquellos que agraden más a los hombres que a Cristo. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes luchas espirituales. Créanme que el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está... La lucha espiritual, queridos hermanos, es por las almas. La verdadera lucha espiritual es por las almas.
no contra el diablo. El diablo está derrotado. Pero la mayor arma del diablo, que el Señor lo reprenda, en estos tiempos, queridos hermanos, son doctrinas. Contra realmente estamos luchando hoy. Nuestro Dios está en esa batalla. Es doctrinal. La sana doctrina, con doctrinas de demonios, con espíritus engañadores que están influyéndose dentro de la propia iglesia, dentro del propio corazón del cristiano, que no lee, que no tiene tiempo para leer, para someterse a la obediencia. La situación es crítica. La situación es alarmante de ver cómo cada día muchos hombres le están dando menos importancia a la palabra, al espíritu, a los cultos. Pero el Señor hace serias advertencias, queridos hermanos, por eso el diablo los tiene engañado. Los tiene engañado de que ellos son salvos. Todo puede cambiar a la noche a la mañana. Si el justo con dificultad se salva, dice la preciosa palabra, ¿dónde quedará el impío del pecador? Dice, ¿de qué manera se va a salvar? Si aquel que está luchando por buscar y entender la palabra, hermano, con trabajo se va a salvar. ¿Cómo se salvará? ¿Qué otra forma? ¿Qué otra medida? Si todo esto tiene que ser por conocimiento. La fe no es una creencia, la fe es un saber. La fe es un entender. Por la fe entendemos, Hebreos 11. Y por la fe entre por el oír el mensaje, Romanos 10:17. No es por ser creyente, no es por una iglesia. Por eso, queridos hermanos, hoy mucho cristiano vive una fe muerta. Su fe está muerta. ¿Por qué? ¿Por qué está muerta? Porque viven sin obras. No tienen obras, no tienen dedicación a Dios, no tienen servicio a Dios. Aquel que no tiene servicio a Dios, aquel que no tiene una disponibilidad para con Dios, su fe está muerta. Simplemente es un cristiano de culto. Habían cristianos de culto, sí, los fariseos, que les gustaba, queridos hermanos, quebrantar la ley de Dios, quebrantar los mandamientos de Dios delante de los ojos de todo el pueblo. A ellos eran solamente cristianos de culto, pero sus manos no movían nada. Su entrega hacia Dios era nulo. Son cristianos que solamente, queridos hermanos, les gustaba llegar a sentarse. Les gustaba presumir, queridos hermanos, que tenían dones, tenían gracia. Por eso es un pésimo testimonio que hayan creyentes que de una manera Dios ha manifestado un agrado, ha manifestado, queridos hermanos, un llamamiento. Y, ay, hermano, por eso usted ve, yo veo una palabra, queridos hermanos, sobre la vida de David. La Escritura dice que David Dios habló de Abraham, de Moisés, de David. Llegaron a ser hombres perfectos. Pero cuando usted ve, queridos hermanos, las cosas que Dios le tomó, hermano, a David, o sea, las cosas que el Señor realmente le tomó en cuenta a David, es algo precioso. Dios habla maravillas de David. ¿Por qué Dios le perdonó tantas cosas a David? ¿Por qué David, hermano, llegó a conocer las misericordias de Dios? Dice que en el libro de Reyes 15, usted ve, queridos hermanos, el propósito que tenía, el cómo Dios veía, queridos hermanos, la vida de David. Reyes 15, primera de Reyes 15, versículo 5, cuando usted ve este pasaje.
Dice que en 15 versículo, mas por amor a David, 4, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén y le levantó a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa más le mandase que se, dice, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Fíjese, salvo en lo tocante Urías Eteo. David había hecho lo recto ante los ojos de Dios. David había hecho, queridos hermanos, su vida la había construido en rectitud. Usted ve cómo pues posible si los pecados que cometió David. Dice que ninguna cosa que le mandó hacer se apartó de él todos los días de su vida. Mira, hermano, en veces la gente juzga la vida de un hombre, todas sus fallas, sus errores, equivocaciones, pero no mira la entrega que tiene a Dios. Hay gente que dice son unos hipócritas. ¿Cómo es posible que sirva? Miren su testimonio, miren su reputación, miren cuántas veces ha fallado, se ha equivocado. Pero dice que David, otra versión dice que David hizo lo que el Señor aprueba, sin desviarse de sus mandamientos durante toda su vida, excepto el asunto de Urías Etías. Durante toda su vida, David, queridos hermanos, era un hombre entregado a Dios. Y no estoy hablando, queridos hermanos, ni quiero expresarme de una manera de que Dios, queridos hermanos, se burlaba de Dios. Es Dios quien dice que David hizo todo lo que el Señor aprueba sin desviarse de sus mandamientos durante toda su vida. Le tomó en cuenta lo que pasó con Urías, sí. Pero Dios, miren el lenguaje que usan sobre David, un lenguaje donde él nunca se apartó de Dios, donde él hizo todos los días. Miren, hermano, en este tiempo van a llamar a los hombres, los van a llamar hipócritas. Los van a llamar de todos. Los van a llamar, queridos hermanos, de lo peor. Pero David aprendió algo en su vida. Aprendió, queridos hermanos, a honrar a Dios. Hay personas que lo tienen por naturaleza. Tienen por naturaleza la palabra fidelidad a Dios. Fidelidad quiere decir un compromiso. Fidelidad significa un compromiso, que cuando tiene un compromiso, lo cumple. Estos hombres, si les dices si la hora de trabajar es a las 7 de la mañana, están a esa hora. Están siempre disponibles. Ellos no llegan a las 7:05, 7:10, no llegan a eso. Ellos cuando se comprometen con su boca, está por delante el compromiso. No está por delante el compromiso, está por delante su imagen. Son gente que nacieron, queridos hermanos, con realmente que tienen palabra, tienen carácter. Por eso cuando dicen por allá, dicen que lo que a mí me sorprende es ver un hombre con carácter. Realmente, a mí me sorprende que la Escritura dice que lo que más sorprende de un hombre, el carácter de un hombre, queridos hermanos, no es que sea tranquilo, o sea, que eso es aparte, de que con trabajo hable, que no sea peleonero, que no sea revoltoso, que sea... Hermano, de a mí me gustaría que escuchar, o sea, que señalen a aquellos que digan, es que como el carácter de tal, como el carácter de tal. Pero siempre señalan, queridos hermanos, a los ricos, siempre señalan a los pastores ricos, siempre señalan a aquellos que tienen de todo.
¿Qué problema puede tener un rico? ¿Qué problema puede tener un pastor que todo tiene dinero, tiene de todo? ¿Qué problema puede tener? Si tienes delegados, tiene gente que lo ayude. Así es bueno cualquiera. El rico es bueno. Por eso nunca hay que comparar al rico con el pobre, porque eso es una injusticia. El rico siempre vive juzgando al porque no tiene un carácter tan bonito, hermano. Si supiera los problemas que tiene un pobre, si problemas se supieran aquellos que no son iguales a ellos. Es injusto comparar. Un día vamos a ver por qué mi Señor Jesús se inclinó a los pobres y no a los ricos, porque ellos cometían injusticia con ellos. Y por eso tratar de meter en una misma bolsa al pobre y al rico es injusto. Tratarlos por igual. Y por eso no hay que permitir que aquel que tiene más posibilidades, dinero y bienes, se exprese del pobre. Y aún así entre los pastores vivimos, quizás podamos condenar, juzgar a la gente, queridos hermanos, porque no tiene conocimiento, porque carece de palabra, porque carece de búsqueda. Y vivimos atacándolos. Pero eso no es correcto. Sino tratar de ayudar, queridos hermanos, que se sometan. Pero como la palabra tiene línea, hay que decirles que la importancia que esto nos corresponde a todos actuar de la misma manera. Por eso dice, queridos hermanos, que David hizo todo lo que el Señor les había ordenado. Hizo todo lo que nuestro Dios le había. De manera, dicen en Mateo 5, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. David, queridos hermanos, si algo tenía el temor de David, era que pasara lo que pasara, no debía de dejar de cumplir a Dios. Él tenía lucha con gigantes, tenía luchas con hombres, tenía lucha consigo mismo. Pero nunca le pidió ni sus luchas, ni sus pecados, ni sus fallas, ni sus errores, ni las amistades, ni el mundo, ni los gigantes le impidieron a David dejar de servir a Dios. Pero vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde es fácil dejar tirado un privilegio. Vivimos en un tiempo donde es fácil seguir a los hombres más que a Dios. Vivimos en un tiempo donde es muy fácil darle la espalda al Señor. Y eso lo dicen en los Salmos. En los Salmos 50, usted ve que, queridos hermanos, que el hombre, hermano, de verdad, si algo me saca de mis casillas, queridos hermanos, y perdonen la expresión, hermano, porque a mí me molesta mucho la gente lambiscona. Yo veo que son la gente, hermanos, que les gusta meterse en problemas. De verdad, Dios reprende ese espíritu de chisme. Dios reprenda que les gusta meterse en todos lados, hermano, y no tienen dedicación para con Dios. Y da pena porque son gente que su fe está muerta. Tienen una fe muerta. Yo te lo voy a explicar. Por eso en el Salmo 50 dice el Señor, verá, al malo dijo Dios, ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes? Otra versión dice, ¿qué derecho tienes tú de citar mis leyes? Y de tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y te echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste yo, dice,
y yo he callado. Pensabas de cierto que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mira que Dios le dice a los fariseos, estos hombres fariseos, les gustaba ir al culto, les gustaba su religión. Hay quienes aman su religión. La religión es asistir a un culto. Amaban su religión. Pero, queridos hermanos, eran hombres que les gustaba agradar a los hombres. No a Cristo, sino a los hombres. David era un hombre comprometido, era un hombre de carácter. Un hombre de carácter es aquel, queridos hermanos, que cumple lo que dice. Un hombre de carácter es de aquel que tiene carácter realmente. Cristo vino a cumplir. Ese es el carácter. En ellas incluida la misericordia, la paz, la bondad, la fidelidad, la templanza, en ellas incluida. Pero todo eso es un carácter de fidelidad, es un carácter de compromiso, es un carácter de no echarse para atrás. David, queridos hermanos, era un hombre que tenía un hombre de carácter, no un carácter, querido, fuerte, aunque David era un hombre guerrero y llamaban un hombre violento. Hay quienes que porque me lastimé el dedo, porque me siento mal, me voy del trabajo. Dejar tirado un trabajo, quitarse, hermano, porque nada más así, porque sí es un hombre de carácter. Un hombre que deja tirado el trabajo no es un hombre de carácter. No tiene carácter, es un hombre irresponsable. Un hombre que me voy porque hay sol, porque hay frío, porque me pasó algo y me voy a dejar tirado. Y siempre están peleando porque les dicen apúrense. Si alguien, su patrón les dice apúrense a trabajar y a ellos no les parece porque les está llamando la atención, pues mejor me voy. Ese no es un hombre de carácter. Yo conozco que realmente un hombre de carácter es aquel que cumple lo que promete. Según veo yo en la vida de David. Y así fuimos crecidos, que cuando digas algo, cúmplelo. Tengo un compromiso. La gente no entenderá lo que es dejar tirado. No solamente el que deja tirado un privilegio, el que deja tirado un trabajo, afecta la vida de los demás. No piensan en la vida de los demás. Mi Señor Jesús empieza a hablar, queridos hermanos, de que en este tiempo muchos escribas y fariseos no entrarán en los reinos de los cielos, porque estos hombres enseñaban. Cuidado, porque nuestro testimonio, nuestra vida es una enseñanza. Y por eso es lamentable. A veces dice la gente, es que mi marido no quiere ir a la iglesia. Pero a veces la misma mujer le enseña a los hijos, no vayamos a la iglesia. No le enseñan la importancia de servir a Dios. Enseñan, queridos hermanos, a quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces mi Señor dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No hay salvación. Vivimos en un tiempo donde es fácil, vuelvo a repetir, dejar tirado todo. Vivimos en un tiempo donde es fácil, queridos hermanos, darle la espalda al Señor. Correr hacia los hombres que no buscan a Cristo. Es fácil. ¿Por qué la gente no corre a Cristo, hermano? ¿Por qué la gente no corre a su salvación? ¿Por qué no está primeramente Dios? Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde se ha menospreciado el privilegio de ser llamado a servir. El privilegio de ser llamado discípulo y no cristiano. El cristiano la cristiandad es una religión. Pero ser discípulo, ¿no? Nosotros entendemos que somos discípulos. Que ser discípulo, entendemos que ser discípulo no es ir a asistir a una iglesia, no es asistir a un culto. Que ser discípulo es servir. Ser discípulo es enseñar a otros a obedecer a Dios y serle fiel en todo. Eso es ser discípulo. Enseñar a otros la fidelidad a Dios. Enseñar a otros el servirle a nuestro Dios. Eso es ser discípulo. Pero
Pero la religiosidad, los fariseos y los escribas les gustaba estar dentro de las iglesias, pero quebrantaban el mandamiento. ¿Cómo lo hacían? Enseñaban a no servir. Enseñaban a no servir. Enseñaban a ser irresponsables, a dejar tirado y a darle la espalda a Dios. Queridos hermanos, hay gente que no se gana pero ni un plato de comida. Hay gente que no se gana ni el privilegio de ser usado. De verdad, el día que los bajemos, porque Dios les está dando tiempo que se arrepientan, la bomba va a estallar, pero el punto es que dice que no entrarán en los reinos de los cielos. ¿Por qué razón? Porque ellos no mueven un dedo por el Señor. Por eso la palabra justicia. La palabra justicia, queridos hermanos, dice que si vuestra justicia no fuere mayor, si vuestra justicia no fuere mayor, no entrarán en los reinos de los cielos. Cuando vemos, queridos hermanos, esta palabra justicia, vemos que dice, queridos hermanos, si vuestra justicia no fuera mayor que la del fariseo. Esta palabra justicia viene de la palabra dikaisine, algo así dice. Y viene de la palabra equidad, un balance. Viene de la palabra carácter, viene de la palabra acto. Hombres de carácter, hombres de firmezas, hombres que cuando dice, por eso la Escritura dice que mi Señor Jesús era poderoso, como lo era Moisés. Era un hombre, dice, de fe y de obras, o sea, de palabra y obras. Que es lo que está diciendo, que cuando ellos decían algo, lo hacían. Por eso, antiguamente, queridos hermanos, antiguamente, los antiguos hacían esto, vivían esto así, que la palabra de un hombre estaba por encima de su persona. La reputación de un hombre, queridos hermanos, antiguamente estaba sustentada en la palabra. Antiguamente no se usaban pagarés, se usaban la respetabilidad, queridos hermanos, del hombre solamente con dar la palabra. Antiguamente, queridos hermanos, la gente moría, moría por defender su respetabilidad. Así era antiguamente. No necesitabas papeles, bastaba simplemente con la palabra, con la promesa de alguien para que realmente se cumpliera. Para que realmente creyeran en la imagen de esa persona, realmente, hermano, porque a eso se llama carácter. A eso se llama carácter. Equitativo. Realmente era, queridos hermanos, eran realmente, dice que es equitativo. Eran hombres, queridos hermanos, que realmente, oh, qué rico es, ¿verdad, hermano? Dice que significa de justicia, de imparcialidad, que reparte bienes, que reparte sus bienes, o sea, déjame mi parte. Ellos respondían por su parte. Qué rico. Qué rico, queridos hermanos, que nosotros respondamos esta palabra equidad, una cualidad que se mueve a dar a cada uno lo que merece. Equidad, una cualidad que merece dar a uno lo que se merece. Justicia, trato, beneficio, equidad, como diciendo, déjame mi parte, yo merezco. En vez de la gente no entiende, hermano, cómo quieren ser tratados. La palabra justicia, si su carácter, ustedes son de carácter firmes, si no son de acciones firmes, no entrarán a los reinos de los cielos. Es una vergüenza.
no tener palabra. Pierde respetabilidad una persona que no tiene palabra. Mucho cristiano hoy no tiene palabra. Mucho cristiano hoy, queridos hermanos, simplemente su culto. Su culto, queridos hermanos, es un culto de hombres. Es un culto, queridos hermanos, que aman su religión. Son creyentes de cultos, pero son sus obras, su fe está muerta. Los fariseos amaban los cultos. O sea, les gustaba ir a los cultos, les amaban la religiosidad, pero su fe estaba muerta. No tenían carácter, no tenían acciones. Eran gente muy irresponsable. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que hay personas negligentes. Negligentes, muy negligentes. Que son irresponsables en su trabajo, aún en su propia vida, son muy irresponsables. No tienen horario, no tienen, hermano, no tienen responsabilidad. Imagínense si el que lo es en la vida terrena también lo es en lo espiritual. Por eso hay mucha gente responsable. Y hay gente interesada. Dice la Escritura, queridos hermanos, que la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dice que también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Negligente significa una persona irresponsable. Es irresponsable hasta su propio trabajo. Muy irresponsable. Es feíto encontrarse personas irresponsables, hermano. Muy irresponsables. Estos aman a Dios, pero dice que son hermanos del disipador. Dice que es un hombre, dice que es hermano del hombre disipador, es hermano del hombre destructor. Su propósito no es que prospere la obra, su propósito es destruir la obra. Son hermanos tienen una relación profunda con el destructor, con un espíritu de destrucción. Dice que destrucción, les gusta destruir, devastar, significa corrupción, significa arruinar. Los hombres irresponsables. Esto es lo que pasó cuando mi Señor Jesucristo vino al templo, encontró a los fariseos. Ellos no tenían obras, no tenían justicia, no hacían nada, queridos hermanos, para ser de bendición a la iglesia. ¿Cuánto cristiano solamente llega a sentarse, pero no tiene obra de justicia? No evangeliza, no se presta para servir. Están viendo las necesidades dentro de la iglesia, queridos hermanos, y no prestan. Y quizás son muy pocos los que hacen esto. Su deseo de ellos es ver que la iglesia no prospere. Su deseo de ellos es ver destruida la iglesia. Dios advirtió que este tipo de cristianos no entrarán al reino de los cielos. Son negligentes, son irresponsables, les gusta dejar tirado todo, pero serán tratados de la misma manera. Significa desampararse, mire, significa flojo. La palabra negligente también significa flojo. Hay gente muy flojita, hermano. De verdad se lo digo. Usted ve su ropa, su cuarto, su piso. O sea, ves de todo, queridos hermanos. Ves la casa llena de montes, llena de basura, lleno de todo. Son muy flojitos. Les gusta levantarse tarde. Les gusta dormirse. Significa aflojar, negligente significa aflojar. Son completamente, y a la gente le molesta que uno les diga que son irresponsables. Claro, porque está por encima su palabra, está por encima su honorabilidad. Por eso la palabra justicia significa carácter, hombres de carácter. El problema, queridos hermanos, que
que tiene mucho cristiano hoy que no tiene carácter. No tiene el carácter de Cristo, que cuando digan una cosa realmente lo cumplan. Jesús dijo que no entrarían en el reino de él. La palabra justicia también significa lo correcto, hacer lo correcto. Viene también de la palabra justicia, significa estar en una buena relación con Cristo. Quiere decir que aquel que cumple con lo que Dios, la promesa que Dios le ha hecho a Dios. Eso quiere decir que aquellos que le sirven a Dios, aquellos que por nada dejan tirado su privilegio, como lo hacía David. Porque Dios, hermano, fue tan misericordioso en la vida de David, porque él, ni por causa de él, ni por causa del pueblo, ni por causa de Goliat, nunca dejó de servir a Dios. Nunca. Dios le perdonó tanto porque su deseo de David es mantener una buena relación con Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de sus fallos y equivocaciones, él siempre se mantuvo que en lo que Dios le decía, que lo que Dios lo mandara a hacer, queridos hermanos, siempre buscaba mantener una relación con Dios. Dios observó su dedicación, su fidelidad. Esta palabra justicia quiere decir que también si ellos no mantenían una buena relación con Dios, no entrarían en el reino de los cielos. Entonces mantener una buena relación con Dios, queridos hermanos, es como lo hacía Simeón. Simeón era un hombre, la palabra Simeón significa obediencia. La palabra Ana significa adoración, una adoradora. Eran los únicos que realmente servían a Dios de día y de noche. Eran siervos, eran siervas. Ellos esperaban la redención de Israel, ellos querían ver al Santo de Israel. Qué rico servirle a Dios hasta verlo, hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estas personas realmente, queridos hermanos, su justicia fue mayor. ¿Por qué fue mayor? Porque tenían un bonito carácter. No es de ese carácter de mi vida, mi amor, hermanito, hermanita. No, ese no es que diga, qué bonito carácter tenía ese hermano. No, hermano. Su bonito carácter es que era fiel a Dios. Su bonito carácter es que no era negligente. Su bonito carácter que no era irresponsable. Su bonito carácter de cuando Dios le decía, haz esto, haz lo otro. Aún en su propia vida él lo hacía. Era muy obediente. Ese es el carácter. Por eso mi Señor Jesús en sus días de carne, Hebreos 5, versículo 7, con ruegos, súplicas, fue oído a causa de su temor reverente, porque era un hombre obediente. ¿Por qué, hermano? Porque su justicia, su carácter, que todo lo que decía tenía que hacerlo. Todo compromiso con Dios tenía que cumplirlo. Toda relación con Dios tenía que cumplirla. La palabra justicia también viene de una palabra que significa actos de rectitud. Actos de rectitud representa, queridos hermanos, que siempre tiene que ver con actos de que, oye, tú no puedes echarte para atrás. Tú no puedes decir que hoy tengo un compromiso. Por eso invitamos a la gente, queridos hermanos, que el que ya sienta desánimo, que sienta, que lo diga abiertamente. Que lo diga abiertamente. ¿Cuánta gente ya se expresó, queridos hermanos, en esa poco a poco fueron dejando su servicio? ¿Por qué? Porque ellos ya no viven en el reino de Dios. Es un gozo servir a Dios, es un privilegio servir a Dios. Mucha gente que está dentro de la iglesia no entrará. No entrarán en el reino de los cielos. Por eso dice aquellos, cuando dijo el Señor, verá, muchos me dirán, Señor, Señor. En tu nombre expulsamos. Miran, tenían dones. Predicaban. Profetizaban. De vez en cuando Dios los usaba. Pero no tenían carácter.
Porque al reino de los cielos no se entra por predicar. Al reino de los cielos no se entra por tener dones. Al reino de los cielos, queridos hermanos, no se entra por profetizar. Se dice por tener carácter de obediencia. Porque queremos que la obra prospere. Porque queremos, queridos hermanos, que donde Dios nos plantó, seamos hombres de servicio a Dios. Que siempre nos pongamos al servicio de Dios. ¿Cuándo? Hasta el último día de nuestra vida. La obediencia no es por un momento, la obediencia permanece. ¿Cuánto cristiano, queridos hermanos, no evangeliza? ¿Cuánto cristiano no lleva el evangelio? ¿Cuánto cristiano, queridos hermanos, no está ganando almas para Cristo? Pero ¿cuánto cristiano se está abriendo la boca, queridos hermanos? Por eso es determinante, porque dice que en lugar, queridos hermanos, que de estar hablando de Cristo, nada más estaban comiendo a los propios hermanos, están comiendo a los propios pastores, están comiendo a todo mundo. Cuando usted ve Timoteo, mucha gente dice que se apartó para Satanás, mujeres se apartaron para Satanás, que nada más andan de casa en casa, cargadas de pecado. Nos mandan de casa en casa llevando chisme, murmuración, críticas. Qué terrible, hermano, es. Haya una mujer chismosa. Haya una mujer que le gusta enterarse de la vida de los demás. Muy pronto estaremos hablando sobre los chismes. Son verdades a medias. El Espíritu habló, me dijo, los chismes, me dijo, son verdades a medias. Es una realidad mal contada. Me gustó mucho el término, ¿verdad? Es una realidad mal contada. La palabra justicia. Por eso que hay gente, mucho cristiano, que les gusta irse a enterarse sobre la vida de los demás. Están fuera del reino. No enterarse de la vida de Cristo, sino la vida de las personas. La palabra justicia también significa la doctrina. Significa doctrina. Dice que para alcanzar la aprobación de Dios, la palabra justicia, ellos no buscaban la aprobación de Dios, ellos buscaban la aprobación de los hombres, agradar a los hombres. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque dice que ellos quebrantaban, enseñaban, no agradar a Dios. No enseñaban a agradar a Dios. No enseñaban a cumplir la ley de Dios. Les gustaba quedar bien con los hombres. Mienten, hermano, mienten. Pero lo duro que está aquí, queridos hermanos, es que dijo el Señor que no entrarían. Si su justicia, si ustedes no son hombres de carácter que cumplen sus promesas, no entrarán. No importa quién sea. Qué rico es, ¿verdad? O sea, qué hombre si tiene la vida solucionada, es hermoso en su carácter. Pero qué hombre, queridos hermanos, el hombre está lleno de problemas. El rico está lleno de preocupaciones de ganar más. El rico se la vive disfrutando la vida, como le pasó a aquel rico, disfrutando la vida. Mientras el pobre hermano, como Lázaro, estaba mendigando, estaba pidiendo quien le daba, tenía muchos problemas. El rico no debe de juzgar al pobre. No debe de juzgar. Por eso, queridos hermanos, ni compararse, ni tampoco debemos de compararlos con ellos. Muchos hombres se han acostumbrado a los cultos, pero carecen de carácter. Carecen de firmeza en su servicio. Carecen de firmeza en su llamado. No entendiendo que es un llamado especial, que no se lo dio a cualquiera, sino Dios se lo encargó a hombres fieles y no a hombres que le gustaba agradar a los hombres. Cuando Jesús le dijo que estos hombres no entrarían en los reinos de los cielos,
no experimentarían al Espíritu de Dios en su vida más. Dios observa de los cielos, queridos hermanos, a la gente que es negligente, quieren ver destruida su iglesia, quieren ver destruir la obra. Son gente que su fe está muerta. Su fe está muerta. No tienen obras, no tienen justicia, no mueven un dedo dentro de la iglesia. Y siempre son gente irresponsable, dejan tirado todo, empiezan algo y lo dejan tirado. Su obra, su fe está muerta. Juan 12, versículo 39 dice, por esto no podían creer. Por esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo, esto cuando vio la gloria y habló acerca de él. Con todo esto aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsado de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, dice, el que cree en mí, no cree en mí. El que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, no las guarda y no las guarda, no le juzgo. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo no le juzgo. Saulo no odiaba a Dios. Saulo amaba la religión. Amaba quedar bien con los hombres y no con Dios. No entendieron que este evangelio es un evangelio de compromisos. Es un evangelio de obediencia. Los fariseos, dice, ¿cuánta gente le tiene miedo a los fariseos? Amaban más la gloria de los hombres que de Dios. Les gustaba, queridos hermanos, vivir solamente en cultos, en danza, en cantos, pero eran muy irresponsables. Es muy fácil dejar tirado un pedacito de privilegios. No saben que Dios los está probando para algo más grande. Saulo amaba la religión. En lugar de edificar la iglesia, en lugar de salvar la iglesia, estaba destruyéndolo, matándolos, persiguiendo a los cristianos. Simeón era un hombre de obediencia, no cristiano. Lucas 2, versículo 39, bendijo Simeón y dijo a su madre, he aquí, está puesto para que haya levantamiento de muchos en Israel para señal y será contradicha. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Allí estaba también Simeón y los bendijo Simeón. Simeón significa obediencia, Ana significa adoración. ¿Cómo estaban haciendo? Sirviendo de noche y de día. 84 años. 84 años. Ya eran gente muy grande. Por eso Mateo 24, versículo 12:13, el que permanezca hasta el fin, este será salvo hasta el fin de sus días. No negligentes, no irresponsables. ¿Qué fue lo que salvó a David, queridos hermanos? Que Dios le haya perdonado y que no le haya tomado en cuenta sus pecados, que haya derramado sobre él su misericordia. Porque piensan que Dios salvó a David porque tuvo misericordia de él, o porque dice la Escritura que David, queridos hermanos, fíjese, que David nunca se apartó todos los días de su vida. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios
e hizo toda cosa que Dios le mandó. ¿Sabe que yo lo que veo, hermano, que a Dios le gusta tratar con gente de palabra? Con los irresponsables y negligentes, nada. Nada, hermano, Dios no trata con gente irresponsable. Que su deseo es ver destruida la obra, de su deseo de ver destruida la iglesia, que se acabe la iglesia. Todo aquel que es irresponsable, queridos, en algo que Dios lo manda a hacer, le confía algo y no lo hace, no lo vuelve a usar. Hay mucha gente que desea, mucho cristiano, ver que desea su iglesia se venga abajo. Que ver que su pastor se venga abajo. No ayudan. No tienen, hermano, responsabilidad. Quieren ver la obra completamente destruida. Por eso el diablo se mete en la vida de muchas personas, queridos hermanos, al ser negligente. Por eso vemos, queridos hermanos, que el diablo hace de las personas, por eso dice que él viene a robar, a matar y a destruir. ¿Y eso qué significa la palabra? Esta palabra, querido, negligente, significa destructor, significa destruir. Son hermanos del diablo, que su deseo es destruir la obra. Y su deseo, queridos hermanos, mientras los deseos de los hombres obedientes, de los hijos obedientes, es ver que la iglesia, la obra prospere. ¿Cómo lo hacen? Sirviendo, queridos hermanos. Por eso dice la misma escritura que los miembros menos insignificantes, como los que dedican su vida al servicio a Dios, hermano, llegaron a ser los más importantes. Gálatas 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hombres sin fe. Les gusta estar en los cultos, pero no les gusta mover un dedo. Su deseo profundo es ver destruida la obra. Porque solo aman quedar bien con los hombres. Pablo lo dice claramente, que les gusta quedar bien con las personas. Tú tienes fe y le dice, yo tengo obra, dice en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál es la verdadera fe? ¿La verdadera fe sin obras o la fe con obras? ¿Cuál es la verdadera fe? ¿La fe de creer en Dios, de que Él va al culto? ¿O la fe, queridos hermanos, de aquellos que les sirven a Dios, se disponen para Dios, que Dios los use y se comprometen en sus palabras? Estos están llevando una fe con obras. Viven en obediencia como lo hizo Simeón y lo hizo Ana. Sirviendo al Señor con ayunos, oraciones, entregados al templo, entregados a una vida de evangelización, entregados a una vida, queridos hermanos, de testimonio responsable, enseñándonos a otros la importancia de servir al Señor. Para eso estaban ahí. Tenemos que entender que es más importante el servicio a Dios, el cuidar la obra, el ver que la prospere, que los dones, que la predicación, que las profecías. Nada como servirle al Señor por amor a las almas. Nada por servirle a Dios por amor a su nombre. Por eso mi Señor Jesús fue claro al decirles, queridos hermanos, fue claro decirles que si vuestra justicia no fuera mayor que las escribas, no entrarían en el reino de los cielos. Si ustedes no tienen un carácter que todo lo que digan lo cumple, que no dejen tirado una responsabilidad, que no dejen tirado un privilegio. Por ir, no les puede llamar un hombre, no les puede llamar a alguien y dejar tirado. Si apuntáramos cuántas veces dejas tirado, dice, no voy a ir al servicio, no voy a ir a la iglesia,
Mira, las veces fueron porque llegó un hombre, llegó una mujer, llegó un pariente, llegó un amigo, llegó fulanito, llegó fulanita. Todo eso, queridos hermanos, Dios lo apunta. Dijo, ustedes quebrantan el mandamiento. No le pueden decir a la gente, ¿sabes qué? Tengo servicio, tengo compromiso con mi Señor después si quieres. No. No tienen carácter para decirle no al mundo, para no decirle a las malas compañías no. ¿Qué fue lo que salvó a David? Que tenía carácter. Que a pesar de sus errores y equivocaciones, estaba primeramente Dios. Porque él quería en su profundo corazón ver la iglesia prosperada, ver la obra prosperada, ver a los manos bendecidos. Pero el que ama quedar bien con los hombres, quedará fuera del reino. El que le gusta quedar bien con los hombres, cuando tienen compromiso. Por eso, ay hermano, a veces les pasa lo que les pasa. Porque cuando yo veo esto, veo yo que las cosas que les pasó es porque son muy irresponsables. Muy irresponsables, hermano. No los puede llamar un hombre porque en ese instante se levantan y se van para con ellos. Jesús se lo dijo claramente, no tienen carácter. Su fe está muerta. Su fe está muerta, una fe sin obras. No dedican a Dios sus servicios. Lo están dejando por seguir a un hombre, a una mujer. Lo están dejando, queridos hermanos, por seguir al mundo, por seguir a las amistades. Las obras de la dedicación al servicio a Dios en la obediencia es un carácter que pesa delante de Dios. David, queridos hermanos, amaba a Dios. Lo demostraba, no se dejaba llevar por ningún hombre, ni por él mismo, ni por el pueblo, ni por Goliat. Hicieron, queridos hermanos, de que él dice que Dios, dice que él fue fiel, dice que buscaba la aprobación de Dios sin desviarse de sus mandamientos durante toda su vida. Buscó la aprobación de Dios, estaba sirviendo. No importa cuántas cosas pasaran, ahí estaba sirviendo. Y Dios los perdonaba, lo perdonaba. Porque tenía temor a Dios, tenía obediencia a Dios. Lo mismo pasó con Ana, lo mismo pasó con Simeón. Estaban cumpliendo. Porque él quería ver la obra prosperada, quería ver, queridos hermanos, el ganar almas para Cristo. No se apartaba de nada de él en todo lo que Dios le ordenaba todos los días de su vida. A raíz de eso alcanzó la misericordia y el perdón de Dios. El que ama más el quedar bien con los hombres, quedará fuera del reino. Que Dios te bendiga. Ni por ti, ni por los hombres. Si tú haces un compromiso, tienes que cumplirlo. Y no a la fuerza, sino por gozo. Y tú lo haces con fuerza, para la fuerza, obligaciones. Mejor déjalo, hermano. Mejor déjalo. Porque no se te va a tomar en cuenta. La mayoría de los evangelios de los cristianos hoy están viviendo un evangelio sin fe. Un evangelio que su fe está muerta porque no tienen obras, no tienen justicia. Aman estar en un culto, les gusta estar en un culto, pero les gustan ser irresponsables
y no mover un dedo dentro de la iglesia. Su fe está muerta. Que Dios te bendiga. Ven a Cristo, regresa a casa. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? ¿En qué pensó? ¿En regresar a casa o convertirse en un servidor? El hijo pródigo, cuando regresó a casa, entendió la importancia del servicio. Por eso arrepiéntete. Que lo que Dios ponga en tu mano, en tu vida, queridos hermanos, es de gran bendición. Estos son los discípulos que enseñan a otros que lo más importante como hijos de Dios, pueblo de Dios, es servir a Dios hasta el último día de nuestra vida. Pero están enseñando. Serán tomados de gran importancia, de manera que todo aquel que enseña a los hombres muy pequeños será llamado, y cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en los reinos de los cielos. Será llamado grande. El que enseña la obediencia, el servicio a Dios, la entrega a Dios, será llamado grande. Pero el que no lo enseñe será llevado insignificante en el reino de los cielos. Un hombre sin importancia, un hombre que ni lo volteen a ver. Qué triste. Porque era flojo, era flojita. Pero cuando se trata de un hombre cualquiera que sea, Señor, no puedo. Señor, me llegó visita. Señor, es que es mi jefa, es mi jefe. ¿Y qué es Dios para ti, hermano? ¿Qué es Dios para ti? El hombre ha endiosado mucho a los hombres y a Dios lo ha tomado como un hombre. Él es Dios, vamos a dejarlo tirado. Él quiere traer almas, quiere evangelizar, quiere ganar almas. Ya, nosotros queremos ganar dinero, queremos quedar bien con el patrón, con la patrona, con la familia, con todos. Esos sí son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Dios reprenda al diablo, pero el que ama quedar bien con los hombres quedará fuera del reino. Jesús lo advirtió claramente. No disfrutarán de las realmente bendiciones de Dios, hermanos, porque su deseo es destruirla en la iglesia, es destruir la obra, es de ver que esa obra que Dios lo levantó realmente se venga abajo. Negligentes son hermanos del diablo, y la única manera de volverse hermano del diablo es siendo irresponsables, es dejando tirados sus privilegios, porque quieren ver destruida la obra de Dios. Ven a Cristo, hermano, ven a Cristo, arrepiéntete de esa actitud, conviértete realmente. Si tú tienes un llamado en Dios, que sea más importante el llamado de servir que el llamado de profetizar, que predicar, que de moverte en los dones. Sea más importante el servir a Dios, porque estamos enseñando obediencia. Dios te bendiga. Arrepiéntete, hermano. Hoy es viernes, tenemos culto a partir de las 6 de la tarde. Le pedimos a nuestros hermanos que vengan abrigados, que abriguen bien a los niños. Y juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y entender que venimos a ponernos a cuenta. Que lo más importante en este camino es la obediencia. Nos mandaron a ser discípulos y no agradar a los hombres. Dios te bendiga. Y muchas gracias por su tiempo. Y con la ayuda de nuestro Dios, mañana en punto de las 7 de la mañana traeremos una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias. Ayúdanos a compartir, darle a like a la página. Y realmente, queridos hermanos, la fe sin obras es muerta. Haz algo para ganarte la aprobación de Dios. Bendiciones.